Bienvenidos a otro estudio más de la palabra del Señor. Para hoy tenemos un título muy interesante. El interrogatorio de Cristo. ¿Qué pregunta hizo Anás a Jesús? En Juan 18:19 leemos: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Anás le hace esta pregunta porque ellos querían acusar a Cristo ante los romanos de estar como formando un grupo con el cual armar una rebelión en contra del poder que estaba en ese momento, que era el poder romano. Y con esta acusación ellos podían hacer que los romanos lo condenaran. Por eso le pregunta por los discípulos y la doctrina que les enseñaba. Así es, porque si la doctrina estaba en contra de la doctrina de ellos, ya era una razón justificable para poder acusarlo. Como Así también con sus discípulos. Si era un grupo ya, digámoslo hasta cierto punto, independiente, ya ellos ya tenían una razón más también para justificarlo. Y por esa razón es que Anás le preguntó esto a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina también que Jesús enseñaba. Narre la prueba de paciencia que Jesús soportó. Versos 20 al 23 nos dicen: Jesús respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así le respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Y en Isaías 53:7 leemos: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Bueno, la paciencia que Jesús tuvo aquí realmente es admirable, o podríamos decir increíble. Porque cuando nosotros somos acusados falsamente, reaccionamos mal, nos enojamos, nos defendemos. Jesús podía hacerlo, pero no lo hizo. La gran diferencia está en que nosotros, cuando estamos molestos con una persona y reaccionamos así ante alguna falsa acusación, si tuviéramos poder, es posible que eliminaríamos a esa persona. Pero Jesús tenía el poder. Y por eso es que esa prueba de paciencia fue mucho mayor. Porque él, teniendo el poder, vemos que cuando fue arrestado, con solo que dijo yo soy, cayeron como muertos. Y si hubiera usado el poder en este momento, lo mismo habría pasado. Pero él con paciencia soportó las acusaciones, los golpes, las bofetadas, los insultos. Y como nos decía el profeta Isaías, enmudeció y no abrió su boca. Así es. Y algo muy triste también es que los seres a quien él había creado estaban tratándolo de esa manera. Y como tú ya lo mencionaste, él tenía el poder para destruir en un abrir y cerrar de ojos en ese momento a estas personas que, como la nota nos menciona, estaban siendo utilizadas por Satanás. Un poder satánico estaba apoderado de ellos. Y a mí me llama mucho la atención que dice que esto le hacía tanto más difícil soportar la prueba, porque él tenía la solución para librarse de las manos de estos hombres, pero no lo hizo. Y esto lo hizo un poco más difícil para él porque tenía la solución y no optó por la solución que tenía, sino que
con paciencia, soportó lo que estos hombres ingratos en este momento le hacían. Y todo esto fue por amor a cada uno de nosotros. Queridos amigos y hermanos, hagámonos la pregunta: si Jesús sufrió tanto por nosotros, si teniendo el poder de librarse de esas personas que lo estaban insultando, que lo estaban tratando muy mal, no lo hizo, y si nos preguntamos por qué no lo hizo, pues por amor. Así es. A ellos mismos y también a cada uno de nosotros. Pero, ¿y nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a sufrir por Cristo? ¿O estamos valorando ese sacrificio que Él hizo, esa paciencia que lo hizo soportar las pruebas más duras, lo repito, teniendo el poder para librarse? ¿Por qué lo hizo? Nos dice un pensamiento aquí: porque Él se hizo uno con la humanidad. Y es el único Dios que ha hecho esto. Porque todos los dioses solamente reciben la gloria, reciben el homenaje, pero Él, en vez de eso, vino y se rebajó como uno de nosotros para pagar el precio por nuestros pecados y darnos así nuevamente la esperanza de la vida eterna. Yo me pregunto, ¿qué haríamos nosotros si estuviéramos en la condición de esos hombres que en ese momento estaban tratando a Jesús de esa manera? En la actualidad, yo digo de que nosotros haríamos lo mismo. ¿Por qué? Porque despreciamos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y lo que tú ya mencionaste, en ese momento Jesús estaba sufriendo por ellos mismos, aún por esos seres humanos que en ese momento lo estaban maltratando. Nosotros en este momento tenemos la oportunidad de aceptar ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Pero tristemente, como seres creados suyos, en vez de aceptar ese sacrificio, seguimos pecando. Y esos pecados fueron los que llevaron a Jesús a sufrir de esa manera como lo estaba haciendo en este momento. Sí, porque muchos de nosotros decimos: si yo hubiese estado ahí, no lo hago, dicen. No lo hago. Yo no lo hubiera insultado, yo no lo hubiera pegado una bofetada en la cara, yo no hubiera escupido su rostro. Sin embargo, lo hacemos, como tú lo estabas mencionando. Cuando pecamos. Cuando elegimos desobedecer en lugar de obedecer. Así es, cuando nos ponemos de parte del enemigo, porque en este momento ellos estaban de parte del enemigo. Y si nosotros nos ponemos de parte del enemigo, de igual manera, hiciéramos lo mismo con Jesús como lo que estos hombres estaban haciendo en este momento. Y eso es lo que le dolía más a Jesús. A Él le repugnaba ver a los seres humanos creados a la imagen de Dios estar siendo utilizados por Satanás. Queridos amigos y hermanos, tomemos hoy la decisión de no permitir jamás ser instrumentos de Satanás. Que podamos ser instrumentos en las manos de Dios y que podamos ser dignos de ser representantes suyos en esta tierra. Que Dios nos bendiga. Amén.